Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nueva sacudida en los mercados financieros. El alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos provocó caídas en los índices accionarios y el fortalecimiento del dólar, que en Colombia llegó a 5.038 pesos, marcando un nuevo récord. Analizaremos todo lo que ocurrió en la jornada con Wilson Tovar, de la comisionista Acciones y Valores. Nueva opción de financiamiento. La Caja de Compensación Compensar acaba de incursionar en una nueva modalidad de servicio con créditos de bajo monto y fáciles condiciones. Oscar Ruiz, director de financiamiento de Compensar, nos explicará todos los detalles. La incertidumbre sí está afectando. El gerente técnico del Banco de la República aseguró hoy que la incertidumbre y algunas políticas económicas en el país están encareciendo la deuda pública y provocando otros efectos muy perjudiciales. En minutos, todos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los Estados Unidos porque tal y como era anticipado, la Reserva Federal elevó las tasas de interés en 75 puntos básicos, lo que las lleva a un nivel que no se veía desde el año 2008. Se teme que eso haga resentir a la economía a tan solo 6 días de las elecciones de medio término en ese país. La Reserva Federal cumplió con todas las expectativas y previsiones. El aumento de las tasas de interés en 75 puntos básicos estaba cantado. El comité busca lograr el máximo empleo e inflación a una tasa del 2% a largo plazo. En apoyo de estos objetivos, el comité decidió elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales de 3.75 a 4%. Es el cuarto incremento consecutivo de tasas de interés en ese nivel, pero además es la sexta vez este año que el Comité Federal de Mercado Abierto toma la determinación de atajar la inflación subiendo las tasas de interés. Para la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, la inflación del 6.2%, de acuerdo con el indicador de gastos de consumo personal, sigue siendo alta. De ahí el incremento de hoy. Las condiciones financieras se han apretado significativamente en respuesta a nuestras acciones y hemos visto afectos sobre la demanda en los sectores más importantes del mercado, como el de vivienda. Poco a poco, esos aumentos consecutivos y sostenidos por parte de la Reserva Federal han tenido impacto sobre el costo de los créditos, inversiones y particularmente hipotecas, cuyas tasas han llegado a su nivel más alto en 30 años. Un freno a quienes estaban aspirando a adquirir una casa. No es que nunca hayamos visto tasas de interés en 7%, sino que nunca habíamos visto tasas de interés básicamente en un año yendo de 2.5% a 7%. En el mercado laboral, las decisiones de la Fed aún no han tenido un efecto negativo. Según el más reciente reporte de la Oficina de Trabajo y Estadísticas, al cierre de septiembre había 10.7 millones de puestos de trabajo disponibles en el país. Es decir, que por cada persona que busca trabajo, hay cerca de 2 puestos de trabajo disponibles. A 6 días de las elecciones de medio término, la economía sigue siendo el tema de principal preocupación para los votantes. Precisamente el presidente Joe Biden se reúne en la Casa Blanca con sindicatos para destacar que su administración ha motivado un mejor pago para los trabajadores en Estados Unidos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Gracias, Juan Camilo. Y es que esta nueva alza en las tasas de interés en los Estados Unidos sacudió hoy a los mercados, pese a que pues ya estaba previsto que fueran incrementadas en esa proporción, 75 puntos básicos, como nos cuenta usted. Doctor Wilson Tovar, jefe de investigaciones económicas de la comisionista Acciones y Valores. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Gusto saludarte y a ti y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Doctor Tovar, ¿por qué si ya prácticamente todo el mundo descontaba o daba por hecho o esperaba, ya se había anticipado a este incremento de 75 puntos básicos en las tasas de interés allí en Estados Unidos, por qué en la recta final de la jornada, después de esta decisión, se aceleraron, se profundizaron las caídas de los mercados? Por ejemplo, el Nasdaq bajó más de un 3% allí en Wall Street. Bueno, Víctor, en realidad la medida, como tú dices, ya estaba descontada en los mercados, pero habría una alta expectativa de que algunos indicadores recientemente conocidos mostraban alguna pequeña debilidad en el ritmo de actividad económica. Sin embargo, y en esa línea, pues obviamente se esperaba que hacia adelante los nuevos incrementos fueran quizás a una velocidad menor o quizás que terminaran en el primer trimestre del 2023.
Con el discurso de Jerome Powell hoy, lo que está anticipando el mercado es que esta andanada de subidas que ya acumula 5 incrementos bastante elevados, como no se hubiera visto antes, nunca, pueden continuar en adelante, tan pronto como en el mes de diciembre. Y en ese sentido, si unimos la fortaleza del mercado laboral, lo que indica es que las tasas de interés van a seguir subiendo y por esa vía todos los países van a tener que sufrir las consecuencias correspondientes. Para que nos entiendan un poquitico las personas, antes de la decisión de hoy, los mercados esperaban que el señor Powell, que es el señor allá presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en su discurso posterior a la decisión, dijera, vamos a quitar el pie del acelerador un poquitico en cuanto a tasas de interés, y eso no ocurrió. El acelerador va a seguir a fondo. Sin duda, hoy el mercado espera que lleguemos tan rápido como el 5%, quizás en los primeros 2 meses del año 2023. Si eso fuera así, sin duda, la demanda agregada se va a ver frenada, el desempleo tendrá que empezar a crecer y, por supuesto, ese temor de recesión empezaría a acercarse muy pronto en los Estados Unidos, obviamente afectando la demanda de la economía a nivel global. El dólar en el mundo, no en Colombia todavía, el dólar en el mundo estaba tranquilo esta mañana, ¿no? Antes de la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y es impresionante, habla el señor Powell y empieza a echar para arriba el dólar frente a las principales monedas a nivel global. De hecho, ya había cerrado el dólar en Colombia. ¿En algo tiene que ver también ese discurso? ¿Eso presionó al dólar? Por supuesto, Víctor. Fíjate que las tasas de interés ya están altas en Estados Unidos, pero van a estar más altas en los próximos 4 meses. Eso significa que la gente que todavía tiene inversiones en diferentes lugares del mundo va a estar pensando que si va a haber recesión, eventualmente es más seguro estar en Estados Unidos y por eso seguramente la demanda de dólares continuará. En esa línea, muchas monedas emergentes, especialmente, bueno, todas las monedas del mundo están debilitándose contra el dólar y obviamente las monedas emergentes quizás con una ráfaga un poco más grande de volatilidad. Esta decisión se conoció a la 1 de la tarde y a la 1 de la tarde exactamente el dólar en Colombia ya había terminado. Y como usted bien lo sabe, doctor Tovar, ya había terminado en nuevos máximos históricos, por encima de 5.000 pesos y con un máximo intradiario de 5.038 pesos. ¿Por qué si hasta la 1 de la tarde el dólar en el mundo estaba bajando, el dólar estaba bajando aquí en América Latina, por qué casi que Colombia era como el único país donde se estaba fortaleciendo el dólar? Bueno, como tú sabes, Víctor, las últimas semanas en general el peso colombiano ha venido recibiendo una gran afectación. Por supuesto, tú sabes que tenemos horarios tanto para el mercado spot, pero también como para el mercado next day. Es decir, que fíjate que como en los Estados Unidos la bolsa cierra a las 4 de la tarde, nosotros tenemos una jornada llamada Next Day, donde también podemos seguir comprando y vendiendo dólares hasta las 4 de la tarde. De esa manera, a pesar de que nos habíamos visto beneficiados en parte en el cierre hasta la 1 de la tarde, recibiendo estas noticias otra vez vuelve a la tendencia alcista, seguramente que va a continuar en la jornada de mañana. Es decir, que es posible, ya que ese dólar que ya no sabemos ni para dónde va, porque rompió los 5.000 pesos, algo que nadie esperaba prácticamente, es posible que siga subiendo en las próximas jornadas, ahora por esta decisión de la Reserva Federal que tomó un poquitico por sorpresa a los mercados. La mala noticia, Víctor, es que cada vez que llegamos a un nuevo techo, la verdad no tenemos ni idea hacia dónde puede continuar la tendencia. Lo cierto es que esta coyuntura económica global sigue dando de qué hablar. Las presiones inflacionarias realmente no se han contenido del todo en el mundo. Fíjate que tenemos inflaciones superando el 10% en Europa, también en Inglaterra. Latinoamérica es así. Seguramente que el próximo sábado conoceremos en Colombia una inflación que podría estar superando el 12% y por lo tanto esta volatilidad significa que nuevos máximos podemos ver en las próximas jornadas en la tasa de cambio colombiana. Ahora, doctor Tovar, ahí están los registros, los precios que vemos en las pantallas informativas, pero realmente, no sé si eso se pueda saber en este momento, realmente hay mucha gente cogiendo plata, cambiándola por dólares, comprando dólares para irse del país, para llevarse sus inversiones en el país. ¿Usted ha visto cómo se han comportado esos flujos reales de compra y venta de dólares? Tú sabes que los registros en la balanza de pagos no necesariamente son conocidos todos. Sí hay una evidencia de que algunos inversionistas extranjeros pudieron haber vendido algunos activos de deuda pública como los bonos TES de Colombia y habría sugerencias de que muchos de esos capitales están migrando hacia los Estados Unidos. Pero la cifra exacta no la conocemos. Las autoridades seguramente, como el Banco de la República, el mismo Ministerio de Hacienda, podrían tener la cifra concreta.
Claro. Ahora, viniendo otra vez a temas locales, doctor Tovar, en el momento en que yo estoy hablando con usted, se está aprobando la reforma tributaria en el Congreso de la República y el presidente Petro emitió un comentario a través pues, de personas cercanas diciendo que si no se aprobaba esa reforma tributaria, el dólar se podría disparar inclusive a 6.000 pesos. ¿Eso qué tan posible es? ¿Qué tan viable? ¿Qué tanto depende el movimiento de la divisa a este proyecto tributario que avanza en Colombia? Yo creo que en general, Víctor, las grandes debilidades de las monedas emergentes, incluso del euro, del yen o la libra esterlina, los últimos 2 meses, corresponde a esa coyuntura inflacionaria y a esa fortaleza de las tasas de interés en Estados Unidos. Si tú quisieras ponerle un número, yo diría que más del 90% de este gran incremento en la tasa de cambio colombiana responde a esa coyuntura global y apenas un 10% responde a esa coyuntura interna, donde tenemos no solamente temas fiscales por resolver, dándole sostenibilidad a las finanzas públicas, pero por supuesto que también generan escepticismo. Un país que no tiene claro los ingresos, los gastos que va a tener el año siguiente, y en este caso teniendo un presupuesto tan aprobado, tan alto, pues se depende rápidamente de esta reforma tributaria que promete hacer un gasto adicional. Si tenemos esas cuentas claras y esa reforma aprobada, seguro le dará algo de estabilidad, pero sin duda seguiremos al ritmo de lo que ocurre en los mercados internacionales. Una última pregunta, doctor Tovar, y volviendo al tema original de esta entrevista, la Reserva Federal. ¿Es inminente entonces que en Colombia el Banco de la República siga como ese caminito de la Reserva Federal y siga subiendo las tasas de interés como para no generar un desbalance en los flujos de capitales y bueno, para seguir controlando la inflación y eso de pronto nos va a golpear económicamente el próximo año? Yo quisiera ser optimista, Víctor, en cuanto a que la inflación sin duda nos ha golpeado muy duro a los colombianos en el año 2022. Hemos registrado máximos que no veíamos en 2 décadas. Es posible, como te dije, que volvamos el próximo sábado, ya conociendo la inflación del mes de octubre, a tasas de inflación cercanas al 12%, ligeramente superiores al 12%. Y como ves, el mismo director técnico del equipo de investigaciones del Banco de la República reconoce las grandes volatilidades como consecuencia de un susto, ¿no? Y es cómo se podrían cerrar las fuentes de financiamiento a países que no están realmente equilibrados en términos fiscales, en temas de balanza de pagos. Y por eso estamos sufriendo una gran arremetida contra los activos locales. Por lo tanto, es bien importante tener en cuenta que una vez tengamos certeza, eventualmente la volatilidad podría disminuir un tanto, ¿no? Nosotros ya vamos a emitir esa declaración hoy del gerente técnico del Banco de la República, pero ese susto es ¿por qué? ¿Es un susto generado por las políticas económicas del nuevo gobierno? No, fíjate que en la última década, particularmente, los Estados Unidos mantuvo una tasa de interés cercana a cero. Y eso permitió que en la última década muchos países, incluyendo Colombia, pudieran vender sus deudas, que normalmente lo hacen cada año, a tasas de interés particularmente bajas. Entonces, imagínate tú lo que puede significar el año entrante emitir deuda en los mercados internacionales con tasas particularmente altas, ¿no? Si en este momento el bono de 10 años de Estados Unidos está alrededor del 4 o 10%, y eventualmente podría llegar a ser tan alto como 4,70, casi 5%, por supuesto que la deuda que tuviera que emitir Colombia el año 2023 en los mercados internacionales, no me imagino, pero debería estar por lo menos a tasas del 11 o 12%. Históricamente nos hemos beneficiado al contraer deuda a tasas de interés particularmente bajas, 4 o 5%, quizás en los mercados internacionales. Estaríamos duplicando prácticamente el costo de la deuda, además de una tasa de cambio que ya supera los 5.000 pesos por dólar. Por supuesto que el costo de la deuda comprimiría mucho más el desarrollo de la actividad económica y nos costaría mucho más honrar, como siempre lo ha hecho Colombia, esos costos, tanto del pago de capital como de intereses. Doctor Tovar, gracias. Feliz noche. Gracias por ayudarnos a entender las decisiones de la Reserva Federal. Gusto saludarte, Víctor. Desde la firma comisionista Axos, muchos trabajadores en el país se ven con frecuencia necesitados de conseguir un dinero prestado, pero tienen dificultades para acceder a los créditos bancarios formales por las exigencias y también a veces por el exceso de estudios, por ejemplo. Doctor Oscar Mario Ruiz, director de la Unidad de Financiamiento y Alianzas de Compensar. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias. A usted por su tiempo, doctor Ruiz. ¿En qué consiste ese nuevo servicio financiero que está anunciando hoy Compensar? Pues, Víctor, en la Caja Compensar lleva más de 40 años en la actividad de crédito para sus afiliados.
En general nosotros desarrollamos líneas de consumo de montos medios y bajos que están muy enfocadas para que las personas, los trabajadores de salarios, de menores salarios, puedan tener un mejor acceso al crédito. Y en esta ocasión nosotros hemos venido desarrollando cada vez más enfocadamente créditos de bajo monto. Estamos experimentando que en la actualidad tenemos créditos desde 200.000 pesos hacia arriba y hay un grupo de afiliados nuestros que pueden tomar esos créditos con plazos relativamente cortos e inclusive aportando como pignoración su subsidio. En esta ocasión queremos ir a montos que van desde los 15.000 pesos hasta los 200.000 pesos. Este es un servicio que se ha venido construyendo con el propósito de poder desentrampar a las personas de situaciones embarazosas. El hecho de que tú no tengas para pagar un recibo público o que las personas hay veces que les falta para completar lo del transporte o lo del mercado y normalmente esto lo hacen o con un amigo o con un familiar o inclusive en muchas ocasiones con personas indeseables. Y esto nos ha llevado al propósito de comenzar a desarrollar eso. Estamos ya afinando tecnológicamente todos los elementos para que esto pueda ser muy fácil, de fácil acceso y normalmente deben ser créditos de muy corta duración que las personas pagan en el mes siguiente, en las semanas siguientes. Como para el desvare, ¿no? Para la necesidad de corto plazo. Así es. Pero me imagino que entonces créditos de estos aplican y son aprobados o serán aprobados para personas desde un salario mínimo, ¿no? En adelante. Así es, así es. Víctor, usted sabe que las cajas de compensación, pues recibimos a la población empleada del país, básicamente. Y las categorías que administramos van a veces desde menos de un salario mínimo, porque hay personas que no laboran la jornada completa y devengan menos de un salario mínimo en últimas. Entonces, para estas personas en especial y personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos, sobre todo este tipo de créditos va muy bien. Es el desvare, es la facilidad, es el no quedar a medio camino. Claro, pero uno tiene varias formas de desbararse, inclusive en el mercado del crédito formal. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, ir y sacar un avance de 200.000 pesos. ¿Cuál puede ser la diferencia entre los 200.000 pesos de la tarjeta de crédito y este crédito o esta línea que está anunciando Compensar? Esa es muy buena pregunta, Víctor. Normalmente un avance de tarjeta de crédito es relativamente costoso, no solo por la tasa de interés que es muy alta, sino porque una transacción de estas que normalmente se hace en un cajero tiene un costo que puede rondar entre 4.000 y 7.000 pesos. En el caso que estamos nosotros desarrollando, estos créditos, si se pagan durante el mes siguiente, no van a tener ninguna imposición de tasa de interés y van a tener simplemente un costo administrativo que pensamos debe estar rondando entre 2.000 y 3.000 pesos. Eso es todo lo que la persona debería pagar. Ah, sin tasas de interés. Esto suena muy bien, muy llamativo. ¿Y esto, ustedes autorizarán este tipo de créditos solo a los afiliados de Compensar o está abierto a todas las personas que estén afiliadas al régimen de las cajas de compensación? En general es solo para nuestros afiliados, para los trabajadores afiliados, porque la reglamentación que tenemos nosotros así nos lo indica. Posteriormente con aliados, si todo va bien, pues trataremos de aunar esfuerzos para que alcance a otras poblaciones que atendemos. Pero en principio es para trabajadores afiliados. Y además de ese requisito de estar afiliados a Compensar y ser el trabajador, el que pone la cara, además hay algún otro tipo de exigencia, no sé, que de pronto no tenga otra deuda o que no esté reportado en una central de riesgos o que presente un fiador, no sé, otro de esos trámites engorrosos que a veces piden los bancos tradicionales. En principio no, en principio tendría que tener una complicación muy grande en su score crediticio como para que no tuviera acceso a un crédito de 20.000 o de 50.000 pesos. En principio nosotros somos muy juiciosos en hacer análisis de riesgo y este tipo de créditos va dirigido a esa población que hay veces no tiene acceso, pero que cuenta con una buena tendencia de pago, con una buena disposición a honrar sus compromisos. Entonces, no debe haber mayor dificultad en acceder. De hecho, para que esto sea pertinente, el acceso tiene que ser o darse en horas, en minutos.
Eso es lo Claro. que hemos venido construyendo. Claro, porque una necesidad aparece en cualquier momento y me imagino que este crédito o esta línea busca, digamos, resolver inconvenientes como estos. ¿A partir de cuándo? Esperamos hacerlo en el primer semestre del otro año. Tenemos todavía que hacer algunos desarrollos tecnológicos, ajustarlos para que, como les decía, sea de fácil acceso, y pensamos que en el primer semestre del otro año estaremos lanzando la línea. ¿Y ustedes cuántos afiliados tienen y cuántos creen ustedes que de ellos se puedan terminar viendo beneficiados por estos préstamos rápidos, ligeros y de bajo monto? Víctor, nosotros hoy en día la base de afiliados trabajadores de la Caja supera el 1,5 millones de personas. Y en servicios de crédito hoy en día tenemos algo más de 180,000 clientes atendidos en la actualidad. Obviamente en los 40 años han pasado más de 2 millones de personas por este servicio de crédito. Pensamos que esto nos debe ayudar a tener de manera permanente entre 40 y 50,000 afiliados nuevos accediendo a estas líneas. Ah, pues muy interesante. Ahora, además de estos créditos, ustedes, pues para los que no conozcan, tienen otras líneas, de pronto montos más altos, de pronto créditos para comprarme, no sé, un electrodoméstico, no sé si una vivienda, no sé qué montos manejan. ¿Tienen otras opciones? Sí, Víctor, la Caja está involucrada en el servicio de crédito porque nosotros consideramos que el crédito es parte fundamental del bienestar de las personas. Y el crédito en Compensar se une a muchos otros servicios que nosotros tenemos para construir ese bienestar con las personas. Entonces, muchos de los créditos que nosotros tenemos, que son de consumo, tienen el propósito de habilitar esas facilidades. Digamos, esa es nuestra razón de ser. Ahí tenemos créditos de consumo que se dan por libranza, principalmente por descuento de libranza, y allí tenemos montos que pueden ir desde 1 millón de pesos hasta en algunos casos 80, 90 millones de pesos. Depende de la capacidad también que tengan las personas de poder atender esas obligaciones. Tenemos créditos hipotecarios y hoy en día complementamos todo eso con un cupo rotativo, que es algo muy similar a una tarjeta de crédito. Son accesos rápidos y permanentes a líneas de crédito sobre todo para obtener liquidez. Todo esto lo engranamos alrededor de un conjunto de servicios de la Caja y de aliados que además hacen posible que las personas puedan usar su crédito con un mayor valor. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos alianzas con grandes retails donde la gente puede ir a comprar y obtener descuentos, acumulación de beneficios, pero también dentro de la propia Caja, con los créditos pueden acceder a temas de turismo, de salud, de emprendimiento y otras cosas más. Pues doctor Ruiz, muy interesante. A veces desconocemos tantas cosas, tantos beneficios de las cajas de compensación. Muchas gracias por esta explicación aquí en Signo Pesos. Una feliz noche. Víctor, muchas gracias. Un saludo y que estén muy bien. Con esta que es la cifra económica del día, 31% y corresponde a la caída en la disposición de los colombianos para la compra de vivienda. Según Fede Lonjas, esa baja disposición se debe a la reforma tributaria de un lado y también a los efectos que traería sobre estas transacciones, sumado a altas tasas de interés. De otro lado, las viviendas en arriendo ofrecidas en el país se incrementaron en 9%, según el reporte de este gremio inmobiliario. Y el presidente Gustavo Petro esbozó algunos lineamientos de lo que se viene en política petrolera durante su gobierno. Nuestro director Henry González nos cuenta de qué se trata. El primer mandatario se reunió anoche con directores de medios de comunicación y dio luces sobre lo que viene en materia de política petrolera. Dijo que los 117 contratos que están en plena ejecución para la búsqueda y la explotación de hidrocarburos están siendo revisados para conocer su estado real. Los que no estén cumpliendo con las inversiones o la producción prometida serían cerrados. Los que estén produciendo no solo seguirán, sino que se mantendrán todo el tiempo que sea necesario. Dijo el presidente Petro que según las cuentas del gobierno hay petróleo suficiente, pero sí se quiere garantizar la autosuficiencia y la seguridad energética. Además, se mostró consciente de la importancia de esta actividad y de los recursos que genera para la salud de las finanzas de la nación y dejó entrever dos cosas más. La primera, Petro duda de que alguna petrolera se quiera ir del país si es que encuentra petróleo y este sigue a $90 por barril como está. Y la segunda, no cierra la puerta a firmar nuevos contratos petroleros, pero dice que todo dependerá de
de estos análisis que están elaborando sobre los contratos ya existentes. Ahí se sabrá si hacen falta más contratos y cuántos serían. La otra noticia económica está en el dólar, que sigue subiendo en Colombia y tocó hoy un nuevo máximo histórico. Sobre las 9:35 de la mañana abrió a 5.020 pesos con una tendencia fuerte, y a las 9:30 de la mañana más o menos 5.038 pesos, nivel nunca antes visto. Ya les contaré cómo queda el dólar oficial para mañana. En más información, el Banco de la República presentó hoy su informe de política monetaria trimestral. Allí el gerente técnico del emisor, Hernando Vargas, explicó cómo se ha afectado la economía del país por cuenta de la incertidumbre local en las últimas semanas. Veamos. Quisiera también resaltar otros cambios importantes en el contexto interno y que tienen que ver con los mercados financieros. El deterioro de las condiciones financieras externas, es decir, la estrechez mayor de la liquidez internacional, el aumento de las tasas de interés externas y especialmente el aumento de la incertidumbre local, han elevado el costo de financiamiento externo del país, afectando los mercados cambiario y de deuda pública. La mayor percepción de riesgo país se ha reflejado en aumentos de las primas de riesgo, con los Credit Default Swaps, que es una medida de riesgo, de prima de riesgo soberano a 5 años, alcanzando niveles cercanos a los 400 puntos base. El peso se ha depreciado aproximadamente 9% o más en octubre, llegando a superar los 5.000 pesos por dólar. Las tasas de rendimiento de los bonos de deuda pública TES también han aumentado, en ocasiones llegando a niveles superiores al 15%. Dependiendo de la duración de estas condiciones, que no están incorporadas completamente en el pronóstico que hoy presento, existen riesgos significativos al alza sobre la inflación por cuenta de la depreciación del peso, también riesgos al alza sobre la tasa de interés real neutral, que en este pronóstico no cambiamos en su senda respecto al anterior, y obviamente sobre la tasa de interés de política monetaria. Quisiera detenerme un poco para ilustrar lo que ha venido sucediendo con la prima de riesgo en Colombia, la prima de riesgo soberano en Colombia, cuantificada por este indicador de los Credit Default Swaps a 5 años. Y en esta gráfica podemos ver la evolución de estos swaps, o el valor de estos swaps para varios países de la región, varios países de América Latina. Como vemos, desde 2021 hasta hoy, en todos los países ha habido una tendencia creciente de estas primas de riesgo, que básicamente reflejan unas condiciones financieras externas más apretadas para nosotros y para todo el mundo. No obstante, lo segundo que quisiera resaltar es el comportamiento diferencial de la prima de riesgo soberana de Colombia, que es la línea negra en la gráfica, que, como ven ustedes, ha aumentado más que las demás primas de riesgo. Eso significa mayor percepción de riesgo por cuenta de los mercados sobre nuestro país. Ahora sí nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar oficial, tasa representativa del mercado para mañana. Por primera vez se ubica por encima de los 5.000 pesos el dólar oficial. Será de 5.015 pesos con 84 centavos. Hoy subió más de 40 pesos con 25 centavos. Sigue batiendo récords el dólar. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 1,60%, se ubicó en $96 con 16 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.180.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,74%, acción más valorizada con Concreto con una ganancia del 4,35%, y la acción que más cayó fue la del Grupo Aval, que tuvo un retroceso del 8,09%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. 2 de cada 3 trabajadores en Colombia se sienten infelices con sus trabajos. Este es un estudio de la firma Change America que revela que Colombia es el país más afectado por esta situación entre todos los países incluidos en esta muestra. La situación de infelicidad laboral es más grave en Colombia que, por ejemplo, en Chile, México, Perú, Argentina y España. Entre las causas de esta insatisfacción con su empleo actual se encuentran temas claves como los bajos salarios, falta de flexibilidad en las empresas y la carencia de motivación de la gente en sus propias metas laborales. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga